Cocinar con amor es el mejor ingrediente, le da el mejor sabor a tus comidas. Soy Ketty Marrugo, psiquiatra, psicoterapeuta y este es un capítulo de mi podcast Salud Mental para Todos los Días, construyendo felicidad. Ámalas es una especie de acróstico que utilizo para poder mencionar las herramientas más importantes para poder construir en tu día a día nuestra salud mental, un gran tesoro. Actividad física, meditación y mindfulness, afecto y abrazos, nuestra libertad, nuestra alimentación y la higiene de sueño. Siempre me he identificado con una frase que dice, el hombre es lo que come. Por eso hoy vamos a hablar sobre la alimentación saludable, cómo alimentamos nuestras emociones. Alimentarnos bien implica tener comida saludable, es tener una atención plena al momento que la comes, pero también en el acto de comer rodearte de afecto, de cariño. Por eso hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar sobre nutrición, esa conexión directa que hay con el intestino y el sistema nervioso, que cuando comemos cosas que nos inflaman el intestino, ¡pum!, va el sistema nervioso también a inflamarse. Nuestro cerebro, nuestras neuronas, todo, y son proclives para la ansiedad y la depresión. Allí está la importancia, ojo, es súper importante alimentarte saludablemente y entender cuando no estamos comiendo tan saludable por qué lo hacemos, porque siempre comer implica una gratificación emocional. Bienvenida, Ana. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, gracias por esta invitación. No, gracias a ti. Quiero empezar preguntándote, porque te cuento una experiencia mía y hablando pues con muchos pacientes que conozco, sé que el peso tiene un estigma social, las redes te dicen cuánto debes pesar tú, si estás gordo, si estás flaco, siempre eso tiene como un motivo de conversación, incluso de cuchicheo, ¿cierto? Así es, con nuestras amigas. Entonces, yo quisiera preguntarte, Ana, ¿cuál es el peso ideal? Realmente no podemos hablar de un peso ideal como tal, ¿sí? Eso es una cifra que pues se categoriza de acuerdo a nuestra estatura y se recomienda un peso ideal acorde pues también a la edad que tú puedas tener. Sin embargo, hoy en día esa palabra de peso ideal muchas personas lo llevan a un proceso de obsesión, ¿sí? Y creen que uno representa una cifra y no es así. Por eso yo en mis pacientes en mi consulta les digo, hablemos de otra cosa menos de peso ideal. Cuando me dicen, doctora, ¿cuál es el peso al que yo debo llegar? Y yo, no te preocupes que tú vas a llegar. ¿Pero por qué no me dice? No, porque es que nos obsesionamos con una cifra y hacemos de nuestro cuerpo un valor en donde solamente mi cuerpo es importante si yo llego a pesar 50 kilos, si yo llego a estar en 55 kilos. Si no estoy dentro de ese rango, mi cuerpo no sirve o mi cuerpo no funciona. Y estoy fea. Y estoy fea, estoy mal. Entonces, digamos que para mí eso ya está mandado a recoger. No es, digamos que una visión tan objetiva ni tan humanizada en el tema de la nutrición como tal. Yo como médica, porque bueno, antes de ser psiquiatra soy médica general, claro, sé que existe como una fórmula, ¿no? Así que se es. llama índice de masa corporal, que le da a uno como unos rangos de cuánto debo pesar. Es como una clasificación en la cual podemos nosotros precisamente clasificar a un individuo de acuerdo al peso que pueda estar presentando. Sin embargo, hoy no se considera una herramienta ni una medida exacta ni objetiva al momento de evaluar a una persona. Porque el IMC nos dice de manera general cómo puede estar el peso, pero no nos detalla cómo está esa estructura ni esa composición corporal de las personas. Porque hoy en día vemos que muchas personas pueden estar inclusive en sobrepeso y obesidad por masa muscular y no por un exceso de grasa. O también pueden estar en una obesidad y sobrepeso por un exceso de grasa. Entonces sí es importante conocer de manera detallada cómo está nuestro cuerpo constituido, porque nuestro peso no solamente se constituye de grasa, sino de agua, proteínas, minerales, masa musculoesquelética, masa magra, grasa. Entonces generan también algo de peso. Y no necesariamente ¿Y eso se saca con qué? ¿Con algún aparatico? Sí, por lo general hoy en día tenemos impedanciómetros que son equipos especializados para analizar a través de ondas
a nivel intra y extracelular cómo está compuesto el cuerpo. Ok, ¿Ya? chéverísimo. Ana, y bueno, desde mi experiencia mía individual como persona, pero Claro. también con mis pacientes, me resulta de pronto, me genera como muchas incógnitas, por ejemplo, Ujú. la asociación que hay sobre el peso y la belleza, la Sí, asociación que hay, y dependiendo de la edad también, sí, total. ¿cierto? No, digamos como que uno debe mantener su peso y ahora que yo estoy madura, más madura, lo entiendo como salud, Claro. ¿cierto? Pero antes yo personalmente, o no sé si te pasa con tus pacientes, lo hacían más por verse bonitos y no importaba la forma, no importa el deterioro, nacen Así los es. trastornos de alimentación y toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? Es Es... que anteriormente era un tema de, como te digo, una cifra. O sea, Ujú. tenías que llegar a ese número, ese es el valor, ese es el peso que tú debes tener. La gente se obsesionaba con llegar a ese número a cualquier precio, a cualquier costo, sin tener en cuenta que estaban perjudicando su salud, sin tener en cuenta que podían generar más alteraciones hormonales o alteraciones también metabólicas en el cuerpo. Hoy en día ya se ha tomado más conciencia porque se ha visibilizado un poquito más todas esas consecuencias de, en este caso, trastornos alimenticios, bulimia, anorexia. Se está viendo también muchos cuadros de malnutrición, muchos temas de ansiedad, ¿sí? Que lo genera precisamente este tipo de conductas alimentarias. Entonces, como ya es un tema más visible y es un tema en el cual digamos que ya la gente se preocupa más, las mismas personas, por ejemplo, modelos o personas que están expuestas, digamos que en la farándula, que fueron las que propiciaron esto, A que viven ya. de su cuerpo, puede ser. Claro, ya Dicho. hoy en día dicen que es artera vivir así en torno a que no puedo comer, de que tengo que estar en una cifra. No, ya hoy en día es como una aceptación más a esa imagen donde podemos ser voluptuosas, pero de una manera muy saludable, de que no necesitamos ser raquíticos o flacos para poder estar delgados, vernos tonificados y comer rico. Ok, y estar saludables, que Claro, o es sea, es que hay finalmente el mucha mensaje conciencia en ese que tema. queremos dar, que el sobrepeso, la obesidad, cuando es a expensas de grasa, es Así un es, síndrome metabólico, ¿no? total. Y no, Empieza a generar unas complicaciones a nivel de todo el sistema, total. incluyendo el sistema nervioso Así central. es, y no solamente hablamos de las personas obesas y con sobrepeso, también muchas personas que uno las ve aparentemente en Ajá. un peso normal, pero resulta que su constitución en su mayoría es grasa y muy poquito músculo, Ok, ¿ya? y también pienso, dime tú tu experiencia, que hay muchas predisposiciones genéticas. Nosotros Claro, nacemos de una factores. familia, ¿no? Pero con nuestros hábitos, ¿tú crees que nosotros podemos romper un poco Sí, esa predisposición que existe? Que si mi totalmente. papá es así o es asado, no terminó con hipertensión, con muchas alteraciones de pronto de su metabolismo. Si yo marco una diferencia de mis decisiones, cómo alimentarme, puede cambiar como esa sentencia, digamos así, de... Totalmente, puede cambiar, puede cambiar. Igual manera tenemos una predisposición como para desarrollar algunos factores, entre ellos genéticos, en su mayoría que uno puede heredar hipertenso, diabetes, el tema de hígado graso, en fin, pero el otro 50% está definido por tus hábitos, por tu estilo de alimentación, por tu actividad física o ese factor de actividad, tus niveles de estrés y todo eso suma, Claro, ¿ya? y yo siempre lo veo como un círculo vicioso. Fíjate que los Sí, pacientes de pronto con algún tipo de trastorno de alimentación, pues no hablemos ujú, solo de obesidad, sino también de anorexia, cualquiera, de bulimia, de todos estos, hay heridas, ¿no? Es el sí, muchas. resultado de, y el comer mal termina siendo también la fuente de otro tipo de consecuencias que generan pues daño tanto físico como que Total, perpetúan así ese es. daño a nivel emocional. En el fondo, pues yo desde mi concepto como psiquiatra, todas esas personas que tienen un trastorno de alimenticio tienen algo Así es. de base, ¿no? Heridas del alma, por decirlo Sí, así. heridas del alma que le llevan a gratificar, como decíamos al principio, con la alimentación. Es que cuando mis hijos estaban chiquitos y lloraban, lo primero que a mí se me venía a la mente no era que tenían un cólico, no era que tenían una pesadilla, no era que tenía hambre, ¡pum! Y Así es. enseguida iba el biberón, tú que estás Así recién es. con el bebé. Entonces, obviamente que cuando uno es adulto, uno va cargando como ese tipo de hábitos Así y es. sabe o considera que la herramienta para estar tranquilo y feliz es me voy a comer este Así es. dulcecito, me voy a comer este pancito, me voy a comer esto. Y yo no pienso, pues yo de pronto también el acompañamiento que hago
que eso sea malo, ¿cierto? Comer de pronto un pancito, pero cuando ya tú lo estás haciendo en exceso sin entender el por Así qué es. está gratificando tanto. Yo tenía un paciente que me decía que cuando yo tengo esos días bien trajinados, así, esos días que salgo, yo fijo, salgo a comerme un helado, el que más Claro. azúcar y más de todo tenga y le revuelvo de todo. Pero él entendía que era un proceso de poder compensar toda la carga Así emocional y es. física que tenía en su momento de Sí. trabajar. Ese efecto de placer, ese efecto de satisfacción o también ese efecto de recompensa, Sí. porque el cuerpo trabaja bajo una presión, bajo un estrés debido a cualquier situación que puedas tener, laboral, emocional, familiar, en fin. Y cuando el cuerpo trabaja en ese sinónimo de recompensa, la persona pues lo que busca es satisfacer y contribuir en esa parte emocional a través de un alimento. Pero encontramos aquí, y precisamente en ese camino de tener una relación con los alimentos, este escenario que mencionamos, pero también encontramos el otro escenario donde la persona no come. Así Ya es. el escenario donde la persona no quiere recibir ningún alimento, omite por completo todo, entra en procesos de inanición, puede durarte días, hasta veces sin comer, porque no le apetece. Entonces, las emociones juegan un papel fundamental en Súper el importante. control o en la ingesta de los alimentos y eso se refleja mucho en nuestra calidad digestiva, se refleja mucho en nuestra calidad de nuestras respuestas neurológicas y todo eso va sumando de Claro. a poquito. Háblanos un poquito sobre el concepto de la microbiota. Yo no soy Ujú, nutrióloga ni nutricionista, pero a mí ujú. el tema de verdad me apasiona, Sí, porque claro. como dije al principio, la verdad yo sé y tengo la certeza de que nosotros somos en muchos aspectos de nuestra vida el resultado de lo que Así comemos. es, ¿Qué, totalmente. piens- qué, qué me- qué nos dices tú de la microbiota, Hoy en Anita? día la microbiota juega un papel fundamental. La microbiota está ubicada a nivel intestinal. Ella tiene funciones tan importantes y claves a nivel metabólico, a nivel digestivo, a nivel también neurológico, porque tenemos esa conexión de intestino, el eje intestino-cerebro. También tenemos, digamos que una función muy clave a nivel inmunológico, pero básicamente cuando esa microbiota se altera, que por lo general se altera muchísimo por procesos muy comunes como diarreas funcionales, estreñimientos funcionales, y cuando me refiero a funcionales es que pueden ser repentinos de un momento a otro, ajenos a un escenario de pronto de una intoxicación o de pronto de un alimento que te sentó mal. Empiezas con un proceso de inflamación crónica, que puede ser de pronto un colon irritable y viene también como consecuencia de pronto una gastritis. Entonces vemos que es una microbiota que se está afectando. Ya hay estudios donde revelan que los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad como tal tienen afectada la microbiota sí o sí, porque en esa afectación de ella lo que hacemos es sintetizar grasa de más. Y eso lo que nos Okay. permite es tener una mayor acumulación de grasa y en ese caso no tener una capacidad absortiva adecuada de proteínas, de aguas, de vitaminas y de minerales que necesita el cuerpo. Y la microbiota vale la pena de pronto hacer una revisión. Anteriormente era llamada como flora intestinal, Final. ¿cierto? Así Que era es, como esas bacterias buenas que defienden tu intestino así es. de cualquier tipo de Agente afectación. patógeno. Exactamente. Pero se entendió que era una flora que no solamente estaba en el intestino, sino está en la piel, En está muchas en nuestros partes. sistemas reproductores, está en muchas partes, por eso se llama microbiota y en cierta manera cubre al intestino de no volverse permeable, Ujú, ¿cierto? así es. Disminuye la permeabilidad del colon y por tanto disminuye ese proceso inflamatorio que está directamente relacionado con enfermedades como la ansiedad y la Ujú, depresión. Incluso yo he asesorado algunos programas de obesidad, de cirugía súper. bariátrica y Genial. todo eso, Anita. Y sabes que anteriormente no era tan importante el psiquiatra o el psicólogo allí. Ya se sabe que si primero no te haces la cirugía de tu relación con la comida, como Así estabas es. diciendo tú ahorita, los resultados van a ser a muy corto plazo. Entonces te adelgazas, pero yo tenía un paciente que licuaba el perro caliente Uy, Dios mío. recién operado porque no le cabía. O sea, la relación con la comida es súper Sí, importante previo a cualquier tipo de intervención que tú te así hagas es. porque si no, no va a ser duradero Yo con el también, tiempo. al manejar, ya tengo ya más de 10 años manejando pacientes bariátricos, siempre le digo a los pacientes, te operes o no te operes, hay que cambiar los hábitos.
O Así sea, hay es. que cambiar los hábitos, ¿ya? Y también esa microbiota la gente debe entender que es un conjunto de muchos mecanismos, de muchos factores, de muchos, digamos, que actores que están en esa microbiota, porque a veces, ay, sí, estoy tomando probióticos, un ejemplo, que me Ujú, yo ayudan tomo. a mantener esa microbiota intestinal adecuada, pero si no tengo una dieta rica en fibra, no tengo una dieta con un buen consumo de frutas ni vegetales, no vamos a ayudar a esa microbiota de manera adecuada. Entonces es como un conjunto de acciones y de actores para que esa microbiota pueda estar en condiciones óptimas, por decirlo así. Así es, así. ¿Qué recomendaciones de pronto, Ani, tú nos darías para tener Ujú, como una nutrición balanceada, saludable, ujú. para no pretender bajar de peso corriendo, porque esa es Así otra es, cosa, total. Yo cuando era pelada, por ejemplo, hacía unas dietas de unos ayunos que terminaba con una gastritis, madre mía, y Así bajaba es. de peso, pero así como bajaba, subía, Volvías a hacer. sí, porque en algún momento de pronto se convierte, como tú decías, en una obsesión para Así uno es. y los resultados creo yo que no van a ser tan duraderos y la idea es que uno pueda mantenerse sano para Así siempre a es, través de la totalmente. alimentación. Sí, aquí la idea es entender, y siempre una de mis frases que le digo a todos los pacientes, a las personas, es que el proceso de tu cambiar hábitos no es un proceso perfecto, está muy lejos de serlo. Y pienso que en no ser perfecto es donde está lo más especial, ¿ya? Ok. Porque a veces pensamos que en el hecho de yo empezar a transformar los hábitos y yo buscar un objetivo, ya sea de bajar de peso, aumentar músculo, en fin, quiero que los resultados sean inmediatos y no analizo que de pronto pueden presentarse momentos o situaciones ajenas a mi voluntad que pueden hacer que el proceso de pronto no se dé de manera inmediata. Un ejemplo, si estoy haciendo una dieta chévere para bajar grasa, pero resulta que este mes no pude hacer ejercicio porque viajé, un ejemplo, o este mes me enfermé y no pude hacer ni la dieta de manera adecuada al pie de la letra, ni pude hacer ejercicio. Entonces, no logré este mes los resultados que yo esperaba. Entonces, ¿qué inmediatamente te pasa ahí? Frustración. Así Ay, no, es, y enseguida viene el abandono. No, así ya dejé la dieta porque eso no me funcionó. A ver, es importante que sepamos qué pasó. ¿Te quisiste enfermar? No, fue algo que te pasó. ¿Necesitabas viajar? Sí, y no estaba en tus planes. Entonces, la alimentación también pasa así, ¿ya? Entonces, a veces queremos planificar y queremos de pronto tener los alimentos, un mayor control de ellos, pero resulta que a veces no lo hacemos. Entonces, aquí la idea es tener herramientas prácticas y tener una alimentación lo más fácil y llevadera posible. ok. Porque Y hoy en día, disciplina, claro, Ani. porque es que hoy en día vemos que la gente por cualquier condición o por cualquier factor abandonan los tratamientos. Entonces yo digo, no quiero que tengamos excusa para abandonarlo. Así sea que te enfermaste, así sea que no pudiste comprarle el alimento, que no tuviste esas opciones, sigue adherida a lo más que puedas, ¿ok? Ok, ¿y qué alimentos nos recomendarías tú? Por ejemplo, a mí, Ujú, como ser humano, no me conoces, ok, digamos, en mi metabolismo ni nada de ujú, eso, no me he hecho exámenes, pero ¿qué alimentos me recomendarías tú? Que dirías, mira, tu desayuno debe estar compuesto por sí, esto, tu claro. almuerzo, su La idea cena. es establecer como unas diferentes combinaciones y tratar de ofrecerle a las personas un menú, pero que sea muy fácil de hacer, Ok. ¿ya? Porque cuando ¿Y, hoy en y día es individual o individual. es esas listas Exacto, que... porque ¿qué pasa? Muchas personas están acostumbradas a la lista, pero dicen, uy, pero ¿qué hago? O sea, sí, sé que puedo comer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo preparo? Y los alimentos tienen tanta versatilidad que los puedes combinar de muchas formas, preparar de muchas formas. Entonces siempre me gusta dar como la sugerencia del menú completo. Entonces, si hacemos un ejemplo, un desayuno que podríamos incluir dos huevitos revueltos, podemos, y si estamos en un déficit calórico, me gusta añadir mucho los champiñones, Ok, porque qué los rico, me champiñones dan encanta. una sensación de saciedad pero no nos aportan ese valor calórico ni en grasas, ¿ok? Vamos a introducir también algunos vegetales, algunas proteínas, en este caso tomates, podemos también inclusive a ese huevito añadirle pollito, podemos añadirle también de pronto alguito de pronto de atún, si a las personas les gusta, o quesito parmesano, que también es agradable. Y de carbohidratos, ahí sí los carbohidratos son controlados, Ok. ¿ya? Debe ser, ¿qué piensas tú de ese plato de Harvard? Que yo, desde mi afán de Ajá. aprender y nutrirme mejor, habla de que del tamaño de la mano, vegetales, del puño, no sé qué, de Ujú. esto, ¿qué Son unas piensas tú? cantidades aproximadas, sí, que ellos, o sugeridas que ellos pueden dar, pero el aporte de proteína, el aporte de carbohidratos es totalmente individualizado, de Ok, acuerdo a las necesidades de cada persona. Como te digo, es importante tener en cuenta el factor de actividad física, importante tener en cuenta si hay antecedentes de patologías. Por ejemplo, si es una persona diabética, no podemos manejar
Ok. Ese puñito, como dice Harvard, tenemos que reducirlo y dependiendo de cómo está ese control glucémico. Entonces es un plato ideal para las personas que están, digamos, que estamos Normal, reguladitas, exacto, que son no como tenemos unas, ningún diagnóstico de base. exacto, son como unas cantidades promedios de las cuales nosotros podemos partir, ¿ok? Pero todo se va ajustando de acuerdo a la condición de cada persona. Y es que cada persona también asimila los alimentos de una manera totalmente distinta. O sea, de Ok. pronto la porción de carbohidratos para ti es justa, no se te refleja en un incremento de peso inmediato, como hay personas que sí. Ok, ¿Ya? y hoy que vamos a almorzar juntas, qué chévere, bueno, Claro, yo te preparé una ensalada maravillosa, tú me diste como ciertas recomendaciones, sí, porque por claro. ejemplo la lechuga, que es un vegetal que uno creería que sienta bien a todos los cuerpos, tú me decías que a veces, Inflama mucho. exacto, a mí por ejemplo no me inflama, Ok. pero me imagino que habrá personas, o dependiendo de la cantidad, pues Es porque que todo en exceso tampoco es, precisamente a nivel intestinal, nosotros tenemos nuestro cuerpo la capacidad de mostrar tolerancia o intolerancia a ciertos alimentos, ok, ¿ya? Pero eso también habla mucho de nuestra salud digestiva. Si nosotros tenemos un proceso de inflamación crónico y constante, reflejado ya sea en un colon irritable constantemente, reflujo o gastritis, obviamente tenemos una predisposición para no tolerar de manera adecuada ni procesar todos los alimentos. Si ok, tú pasas todo el tiempo inflamado, hasta una manzana que no inflama te va a sentar mal. ¿Ok? así Porque es. no tienes una capacidad de tolerancia adecuada. Pero si eso va mejorando, digamos que tu cuerpo tiene la capacidad de soportar y tolerar y procesar todos esos alimentos sin tener algún síntoma, pero tampoco tenemos excepciones. O sea, pueden haber alimentos que de pronto me inflamaron, pero también está la combinación. Ok, ¿Ya? Normalmente hay alimentos inflamatorios porque su proceso de digestión es más lento. Y al ser más exacto. lento, generan más gases, más meteorismo, más inflamación y cada, digamos que cuerpo es más sensible que otro. Sí, sí, ¿Ya? y eso de pronto es el resultado de yo conocerme, de poder observar cuándo Exactamente, cómo como, qué es lo que me sienta claro. bien o no. Y uno como profesional de la salud, ahí es donde uno debe ser más analítico, porque un ejemplo, si llega un paciente a la consulta diciendo, doctora, tengo colon irritable, todo me inflama, en este caso, doctora, estoy presentando también gastritis, necesito una ayuda, perfecto. Hay recomendaciones de alimentos. Ya sabemos cuáles son los altamente inflamatorios. Un ejemplo, la lechuga, en ocasiones los granos, en ocasiones el maní, la carne de res, ¿sí? Hay inclusive a pacientes el arroz, hay pacientes que el pimentón los inflama también. Pero cuando tú tienes al paciente es importante que tú sepas cómo es su capacidad de tolerancia, Claro, lo que tú porque puede dices. tener una inflamación de colon, pero resulta que la lechuga no le inflama como te pasa a Ajá, ti. exacto. Ya, o no le inflama de pronto el pimentón, o no le inflama, de pronto lo que le inflama es el tomate. Entonces, ahí es donde uno debe entrar como nutricionista a exponer al alimento y saber cómo es la capacidad de digestión de esos alimentos de esa persona o de ese individuo. Y de allí ir direccionándolo y ir organizando el plan de alimentación con el objetivo de minimizar los síntomas hasta el punto de que desaparezcan y ya después lograr los objetivos en cuanto al peso. Sí, y la presentación, a mí me parece también básica Claro, como tú en platas, sí, claro, en muy platas. atractiva. Exacto, porque puede ser una comida bien hecha, sana, todo. Mira, Así es, mira todo lo que implica la alimentación. El tú presentar bien un plato así es, de alimentos hace que tus hijitos de pronto se enamoren de comer más fruta, de comer más vegetales, así que es, empiecen a utilizar mejor esta herramienta tan sana como parte de su proceso, bueno, físico, pero también mental, así ¿cierto? es. Y yo soy consultora en mindfulness y nosotros hacemos como unas clasecitas también de atención plena en la comida. Ok, ¿Qué súper. piensas tú o qué le recomiendas tú a tus pacientes de la forma de comer? Hoy en día uno de Que los estamos con el factores, celular comiendo y no nos claro, damos cuenta ni a qué sabe el total, arroz, si tiene más sal, si no, si de pronto tiene unas especies, la pechuguita que te así es, preparaste. Es decir, estamos con la mente allá y la comida acá. Y total. comemos. Y ese es de pronto un proceso muy educativo, Ani, perdóname que me extienda, pero No, como te no te digo, me preocupes. apasiona, es que no, nos metemos el bocado con la boca llena. O sea, no hemos terminado de Así tragar. es, ¡Tum! así Entonces, es. yo he tratado desde mi parte personal y bueno, y a los seres míos amados, de hombre, vamos a concentrarnos, vamos a dejar el celular a un ladito, Así es. vamos, si tenemos tiempo para comer, vamos a dedicarle los 15, 20 minutos que se merecen, vamos a entre un bocado y otro colocar los cubiertos al lado Ujú, del plato para que tú puedas deleitar y así saber es. respirar
por la nariz para que puedas tragar. Eso, cierto que influye Así es, muchísimo en bastante. cómo te sienta el alimento, Así aunque es. sea muy sano. Sí, y sobre todo que estás teniendo una conciencia plena del alimento, ¿ya? Y al mismo tiempo, eso es un factor que pasa muchísimo, ¿sabes por qué? Porque no tenemos tiempo para comer. Ajá. O sea, el hecho de vivir en este estrés, de cumplir funciones, de trabajar, hace que las personas hoy en día o no coman o se vuelven los tiempos de comida porque no le dan la importancia Así a los es. alimentos. Y dos, al momento de comer, comen a las carreras. Y aparte de eso, no disfrutan. Entonces, digamos que están comiendo por comer, ¿ya? Así Y eso es. hace que, por ejemplo, hoy en día muchos pacientes me dicen al momento de estar en la consulta, doctora, póngame un plan de alimentación que sea fácil de hacer porque es que yo no tengo tiempo para cocinar. Y otros me dicen, no, doctora, no importa que yo repita todos los días lo mismo. No me importa, porque eso para ellos es practicidad. Pero eso lleva a que el paciente a veces no se esfuerce por innovar en su propia alimentación. No se esfuerce por tener nuevas combinaciones, nuevos alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo les doy un menú ya organizado, doctora, papa horneada, ¿y eso cómo lo hago? Doctora, ¿cómo así que croquetas de carne? ¿Cómo hago eso? ¿Y la ensalada? Yo le digo, no, ¿cómo lo haces? Es lo más fácil del mundo. Coges la papa, la pelas, la metes en el air fryer, la carne molida, sal, pimienta, si quieres le añades verdura, haces las bolitas y en el air fryer o las haces asadas en el sartén. Ah, ok, ya. Y una Se vuelve ensalada, práctico, coges no se tomate y convierte en un cebolla. complique. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Que la persona está tan cerrada a escuchar nuevas propuestas en su alimentación que cualquier cosa lo ve imposible o cualquier cosa lo ve como que, uy, no, eso es muy elaborado. Es demasiado elaborado. Pero cuando empiezan a hacerlo, ya se toman el tiempo de planificar su mercado. Ya yo con el menú le digo, vete a hacer mercado. Entonces Eso ya te ellos iba a saben decir. qué le toca cada día. Entonces ya van al mercado, lo compran, lo porcionan o lo dividen en su casa. Entonces ya hay una logística, un trabajo previo hecho. Empiezan a distinguir las porciones y las cantidades. Entonces ya se programa más hasta el punto de disfrutar, elaborar el alimento y comérselo. Entonces todo eso va desde un proceso de aprender. De ¿Ya? aprender y como dices tú, tiene una logística Así bonita es, chévere. que implica el amor propio porque es ir a hacer el mercado, Claro. Y es el paciente comprar le los gusta lo que productos. come porque disfruta de su sabor, disfruta de esa calidad de los alimentos que está consumiendo porque sabe cómo lo preparó, sabe cómo lo hizo, ¿ya? Pero a veces dicen, ay, doctora, es que me canso de comer en la calle. Claro, Sí, todos nos claro, pasa. claro, y además seguramente no son en muchos lugares no serían los mejores productos Exactamente, para hacerlo. totalmente. Bueno, entonces hoy vamos a comer juntas, vamos Así a preparar es, una ensalada muy rica y maravilloso. vamos a disfrutarla en una buena compañía, con un buen Total, emplate, después de haber hecho el mercado. Yo soy así muy buena es, alumna, así así que es, vamos a disfrutarla. maravilloso. Muchísimas gracias, De Ana. nada, a usted por la invitación.